Hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos de nuevo, esta oportunidad ya al final de esta semana. Pero te invito a que te prepares un mate, un rico mate, ¿sí? Algo que te permita disfrutar de este momento en el que compartimos la palabra de Dios, un momento juntos de calidad como siempre, y a disfrutar de este momento en el que nos regalamos para nosotros. Yo te invito a pasar, pero no te olvides, prepárate un mate y nos vemos. ¡Dale! Israel amaba a José más que a ninguno de sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: «Tus hermanos están con el rebaño en Siquem. Quiero que vayas a verlos». «Está bien», respondió él. Su padre añadió: «Ve a ver cómo les va a tus hermanos y al rebaño y tráeme noticias». Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró dando vueltas por el camino y le preguntó: «¿Qué estás buscando?». Él le respondió: «Busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde están apacentando el rebaño?». «Se han ido de aquí», repuso el hombre, «porque les he oído decir: vamos a Dotán». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. «Ahí viene ese soñador», se dijeron unos a otros. «¿Por qué no lo matamos y los arrojamos en una cisterna? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: «No atentemos contra su vida». Y agregó: «No derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él». En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma, tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Hoy la historia que nos trae el libro del Génesis es una de las historias más lindas que podemos leer, o no sé si tan linda, pero de alguna manera pintoresca, que seguramente a más de uno le cautivó, le trae recuerdos de su escuelita bíblica cuando eran niños y asistíamos a la catequesis. Dice que José, el preferido de su padre, Jacob o Israel, que después cambia su nombre,
Manda a ver a sus hermanos que estaban apacentando el rebaño, y sus hermanos, celosos porque él era el soñador, traman para él la muerte, y finalmente después no lo matan, sino que lo venden. La historia es que este José, que era el soñador, aquel que en realidad era el menos tenido en cuenta entre sus hermanos, es el que finalmente después se vuelve el regidor de Egipto, y la historia va a dar un vuelco con esta historia de este muchacho que era despreciado por sus hermanos, pero que cuando llega a ser adulto se convierte en el salvador de su pueblo, y gracias a eso el pueblo de Israel pudo sobrevivir al periodo de hambruna. Hay varios temas que a mí me gustaría contarles en esta historia. Por un lado, el hecho de que nunca desprecies, ni en vos ni en ningún otro y en ninguna otra, la posibilidad de soñar algo diferente, inclusive para vos. Nunca desprecies esos sueños que aparentemente parecerían que fueran de grandeza, pero que en realidad tienen que ver con tus aspiraciones, tienen que ver con tus metas, con aquellas cosas que te gustaría llegar. Por más que los que te rodean, los que son inclusive tus familiares, te dejen de lado, te desprecien, inclusive tramen sacarte de lado, porque la burla enseguida es: ¡ay, esa soñadora, ese soñador que tiene anhelos de grandeza o anhelos de algo de lo que en realidad nosotros no somos! Es como aquel que se crió en un gallinero y de repente no se da cuenta de que es un halcón que está destinado a volar alto, y no simplemente a escarbar entre la basura tratando de buscar, mirando para abajo todo el tiempo, un granito de maíz. Tener espíritu de águilas, aun cuando quizás las circunstancias te hayan llevado a nacer en un gallinero, es saber que tenés esa fuerza interior que te permite volar alto, que no te da lo mismo un día tras otro, que naciste para grandes cosas. Cree en tus sueños, anímate a soñar, déjate desafiar por esos sueños, y de alguna manera vas a ver cómo eso después, a la larga o a la corta, encuentra su cauce, y de repente tiene sentido, hay un proyecto, hay un plan detrás de todo eso. Capaz que uno a veces no lo puede ver, no lo puede experimentar, pero de alguna manera que no te acobarde, que se rían de vos, que te digan: sos un soñador, alguien que simplemente vive de fantasía. Ese es como un primer tema que me surge de la lectura de este texto, y que ciertamente es muy profundo, porque tiene que ver con nuestras ansias, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestras esperanzas, aquello de lo cual proyectamos, para que de alguna manera siempre apostemos y creamos primero en nosotros mismos, y que detrás de cada sueño hay un proyecto de Dios también que está escondido, para que se haga un proyecto de vida tuyo personal. El otro tema que pensaba era cuando me recuerda también esta historia de José a la historia de Israel, el padre, Jacob. Y si bien es cierto que nosotros lo tenemos como el patriarca Jacob, que después va a tener el nombre de Israel, en realidad
Si leemos detenidamente el texto, que también está en el libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta que toda su vida fue así como tratando de encontrarle como una escapatoria a la realidad que se le presentaba. Jacob va a ser aquel que al nacer, bien sabemos que nació con su hermano gemelo, su hermano mellizo, Esaú, y que cuando Esaú nace primero en esa vorágine de salir del vientre de su madre, él, dice la Biblia, nace agarrado a los pies, al tobillo de Esaú. Después va a ser él el que le roba a Esaú o le compra a Esaú la primogenitura con un plato de lenteja. También va a ser Jacob aquel que le roba a su hermano la bendición de su padre Isaac. Va a ser aquel que se casa con dos hermanas y de repente contradice todo lo que en la Biblia está escrito respecto de esta prohibición de casarse o de emparejarse con dos hermanas. Va a ser él el que va a soñar esa escalera que unía la tierra con el cielo y los ángeles que subían y bajaban. Y de repente, hoy, es aquel que ya de anciano, todavía en esa manera y en esa dinámica de ser, es capaz de entre todos sus hijos, privilegiar a uno por sobre el resto. Porque así dice la Biblia, que en realidad Israel amaba más a José que al resto de sus otros hijos. Qué interesante esa historia cuando la leemos como casi te diría observando lo que no está escrito, como si pudiéramos entre renglones ver el entramado de otra historia. Quizás ese Jacob que hoy lo llamamos uno de nuestros patriarcas de la fe, porque hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De repente, en sus macanetas, en su forma de vivir su relación y su vida, en esto que él va tramando y entretejiendo, y aún a veces con cosas que son un poco menos santas, de repente Dios se las va ingeniando para armar de eso un plan y un proyecto. Quiere decir eso que en el fondo, quizás para vos, para mí, personas normales, comunes y corrientes, que intentamos hacer de nuestra vida algo, de repente a veces, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras macanetas, en medio de todas aquellas cosas de las que nosotros pensamos que inclusive llamamos pecado, que no son tan buenas, Dios se las ingenia y no desprecia eso, al contrario, te pone como pilar de un pueblo. Eso sí, todo eso trae consecuencias, claramente. La consecuencia va a ser que después el pueblo de Israel termine como esclavo, perseguido todo el tiempo. A veces está en esa génesis las consecuencias de un futuro. Pienso esto en voz alta y te lo comparto porque son los dos pensamientos que están latentes en este texto en el trasfondo. Por un lado, alguien que se anima a soñar y a ir detrás de su sueño, aunque esto le cueste la vida. Y por el otro lado, un padre que todo el tiempo está digitando la vida de sus hijos, queriendo siempre torcer la historia. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso
con algún familiar, con algún hijo, con alguna hija, en el que hemos querido torcer esa historia, de alguna manera llevarlo para el lado que nosotros queríamos, y no por eso vamos a ser ni peores padres, ni peores abuelos, ni malos educadores. Creo que de alguna manera nos las podemos ingeniar, o Dios se ingenia para que de eso todavía salga algo bueno, productivo, fructuoso. Qué interesante las historias bíblicas que nos traen estos relatos y de la cual podemos seguir hablando por horas. Pero mi invitación es simplemente para que estas cosas, a ver qué te resuena a vos de esto que dije hoy para tu vida. Quizás sos el soñador o la soñadora que no se anima a volar porque en realidad no cree en sí misma o en sí mismo, en sus propios sueños. Y no te olvides que eso puede ser inspiración de Dios. Por otro lado, aún en medio de las macanas que nos mandamos, de las jugarretas que nos cometemos a nosotros mismos, Dios se las ingenia porque tiene un plan, tiene un proyecto. Y no por eso vas a dejar de ser ni hombre ni mujer de fe. Créeme que la Biblia es más actual de lo que vos y yo pensamos. Y que de última habla de la humanidad, de esa humanidad que todavía sigue aprendiendo a vivir y a convivir con sus propias miserias. Pero bueno, creo que por hoy es suficiente. Con vos nos veremos el día lunes, si Dios quiere, en otro encuentro de esto que llamamos El Pastorcito y su Mate. Ojalá tengas un hermoso fin de semana. Y acordate, como te digo siempre, las quiero y los quiero mucho.